Bendiciones, mis amados, sean bienvenidos nuevamente a un compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les habla su hermano y amigo Nelson Áñez, predicador y maestro por la misericordia de Dios. En esta oportunidad voy a compartir un tema sobre qué es nacer de nuevo y su importancia. En Juan 3:3 nos dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando entendemos qué es nacer de nuevo, en esencia, lo que sucede espiritualmente, porque todo es en el mundo espiritual, lo que sucede en el ser humano, vas a saber o vas a entender que jamás un nacido de nuevo ni se desvía ni pierde la salvación. O sea, es imposible. Pero ¿qué significa, mi amado? ¿Qué significa? ¿Cómo sucede? ¿Qué es lo que pasa? Entendamos una cosita primero, importantísima. Todo es por medio de las Escrituras. El Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de toda esa basura que traemos o en la que estamos o como nacemos. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Cuando entendemos eso y obedecemos al llamado de arrepentimiento y fe en el Evangelio, entonces naces de nuevo. En Juan 16 nos dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Te convencerá de que eres un pecador, que tienes una naturaleza pecaminosa y que estás condenado a causa de eso. Te va a convencer de la justicia que vino de parte de Dios al enviar a su Hijo, y del juicio, que también hay un juicio, hay una justicia de parte de Dios y también hay un juicio al desobediente. En 1 de Pedro 1, 22 y 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la palabra de Dios, mediante el Espíritu, como le dice, todo lo hace el Espíritu Santo por medio de su palabra. Por el amor fraternal no fingido, amad unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo fuimos renacidos por esa simiente incorruptible? Por la palabra de Dios. Mire, en el 22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu, ¿verdad? Y el 23 nos dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, o sea, la simiente de Dios, de la semilla de Dios, por la palabra. El Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, es el que obra en el ser humano para que nazca de nuevo. En Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Es un proceso que lo hace el Espíritu Santo por medio de su palabra. Mis amados, es muy importante a quién se escucha o qué escuchamos. No se puede nacer de nuevo si no hemos entendido ciertas cosas básicas de la palabra de Dios. No podemos creer algo que no conocemos, porque no se trata de saber que Jesucristo vino o reconocer esas cosas, no. Se trata de obedecer el llamado que hace la palabra de Dios, que hace el Señor. Dos cosas que te deben preocupar, dos cosas que son importantísimas para la vida de cualquier persona. Número uno, que es arrepentimiento, y número dos, que es el Evangelio. Eso es importante entenderlo, porque si no entiendes eso, la importancia del arrepentimiento, su significado y todo lo que conlleva, y que es el Evangelio, es imposible que nazcas de nuevo, mis amados. Es importante eso. ¿Quién hace la obra? ¿Quién la hace? ¿Quién es el que hace la obra? En Marcos 3:11 nos dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo
y fuego. ¿Quién? Cristo Jesús es el que nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego, con el Espíritu Santo. En 2 Corintios 12:13 nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. ¿Quién es el que te hace tomar esa agua de vida? El Señor Jesucristo, como le dijo él a la samaritana. Si supieras que te habla, le pedirías a él el agua viva. Ese es el Espíritu Santo, mi hermano, en el ser humano que es derramado por el Señor Jesucristo. Él los bautiza. Eso, mi amado, es nacer de nuevo, como lo dice la palabra de Dios. Primero de Juan, no recuerdo la cita, que nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Eso es nacer de nuevo cuando eres bautizado con el Espíritu Santo. Como arrepentimiento y creer en el Evangelio. Es el llamado. Esas dos cosas deben preocuparte, hermano. Esas dos cosas debes buscar. Si no has entendido esas dos cosas, es difícil, es imposible que nazcas de nuevo, porque es por eso que se nace. Entonces, la palabra nos enseña, mi amado, que es un solo bautismo, no son 2, ni 3, ni 4 bautismos, es uno solo para salvación. Juan Bautista nunca enseñó que el bautismo del agua era para salvarse, porque como lo dice, yo a verdad bautizo en agua, pero viene uno tras de mí, que es más poderoso que yo, él lo bautizará en Espíritu Santo. Por eso él quería que el Señor lo bautizara, pero el Señor le dijo, no, todavía no es el tiempo. Es necesario que primero se cumpla toda justicia. Aguanta, bautízame. ¿Me entiendes? Efesios 5:5 nos dice, un Señor, una fe, un bautismo, un solo bautismo. No son 2 ni 3. Pablo no dice en 1 Corintios 3 que él no se acordaba, citó a algunos que había bautizado, dice, porque Cristo no me envió a bautizar. Estaba hablando del agua. Veamos un ejemplo en la Escritura. Voy a leer rápido para que me dé tiempo. En el libro de Hechos, veamos un ejemplo que primero, ahora en este tiempo, primero es el bautizo del Espíritu Santo y luego es el bautismo en agua. Primero es el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 10 dice, del 34 en adelante dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, la verdad, comprendo que Dios no hay esa sección de personas, sino que en toda nación se agrada y teme y hace justicia. Dios es mensajero a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz mediante Jesucristo. Este es el Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazareno, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo después de la resurrección, sino a los testigos de Dios que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
bautizados con el Espíritu Santo, estamos viendo aquí, este es Cornelio. Cornelio, aquí está hablando cuando Cornelio y su familia y los que estaban allí. Entonces el 46 dice, porque los oían hablar en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Primero es el bautismo del Espíritu Santo, luego es el bautismo en agua. En Hechos 11 nos lo confirma, dice, 11:15 dice, y cuando comencé a hablar, y ahí le está hablando a otras personas, a los de la circuncisión, a los otros ministros, bueno, y cuando comenzó a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cómo sucede esto, mi amado? Vamos a leer rápido porque no me va el tiempo. Bueno, en Romanos 6, mire, veamos algunas de las cosas que suceden en el ser humano cuando nacemos de nuevo, lo hermoso de lo que Cristo hizo, de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Romanos 6 dice, del 1 en adelante, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque hay personas que dicen que ya una vez salvo, entonces pueden vivir una vida de pecado. Mentira, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia nunca enseña que una persona que creyó a Dios es una persona que anda practicando pecado o que anda viviendo en pecado. Eso es mentira. Entonces, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, los que hemos sido separados del pecado. El 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, que fue por el pecado? Cristo murió por el pecado. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y entonces esto lo utilizan mucho en el bautismo en agua, pero es un error garrafal. Un error, hermano. Aquí Pablo está describiendo lo que sucede en el ser humano cuando hemos sido bautizados en Cristo. Lo dice el versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La muerte de Cristo fue por el pecado. Cuando nosotros somos bautizados en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios en el pasaje que leímos en 1 Corintios 12:12, cuando somos bautizados en Cristo, dice la palabra, perdón, me dio una carraspera aquí, bueno, que 1 Corintios 12 dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio de beber en un mismo espíritu. Ese es el bautismo del Espíritu Santo en el ser humano. Entonces aquí nos dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, cuando fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, cuando fuimos bautizados por el Espíritu Santo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Y como les dije, muchos utilizan este pasaje cuando están bautizando en agua, y esto no es así, hermano. Aquí está describiendo Pablo lo que sucede en el mundo espiritual cuando una persona nace de nuevo. El 5 dice, porque fuimos plantados juntamente con él, cuando en la muerte, dice, juntamente con él, la semejanza de su muerte, así lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. ¿Será que el bautismo en agua tiene ese poder? No, hermano. Es el bautismo con el Espíritu Santo. Es el Dios el que hace la obra en la vida del ser humano. No son por acciones nuestras. El 7 dice, porque lo que hemos muerto, o sea, lo que hemos sido separados del pecado, hemos sido justificados del pecado. ¿Nos separamos nosotros? No, nos separa Cristo. Eso significa también santificación, apartado. La palabra santidad significa apartado. Cristo nos aparta, nos santifica, pero primero tiene que limpiarnos.
nos limpia de todo pecado. El 7, porque el que ha sido muerto, como le dije, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, o sea, si morimos allí, queremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Ya usted no puede morir, ya usted no puede ahora espiritualmente que el Espíritu Santo se le sale. O sea, eso es morir espiritualmente. Una persona que está muerta espiritual es porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. El 10 dice, porque como en Cristo, porque en cuanto murió al pecado, Cristo, o en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros estamos vivos en Cristo tenemos vida ahora. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, si hay el pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Ahora venimos a ser siervos de la justicia. Y el 22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se me terminó el tiempo, mis amados. Eso es nacer de nuevo, ser bautizado con el Espíritu Santo. Por eso debemos entender, como les dije, ciertas cosas básicas de la palabra de Dios, arrepentimiento, evangelio. Porque cuando entendemos ciertas cosas, cuál es nuestra condición, la condición de toda persona sin Cristo, que está muerta, está separada de Dios por el pecado que está en Él. Y Cristo vino precisamente eso, a darte una vida nueva en Cristo Jesús, nacer de nuevo, como nos dice la palabra de Dios. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, mi amado. Bendiciones.